Tendríamos que comenzar planteando la idea de la escritora Reina Rivas, una escritora venezolana que vivió en París durante los años de la modernidad, muy cercana a la obra de Baltasar Lobo. Decía que Venezuela es la tercera patria de Baltasar Lobo. Mucha gente en Europa se pregunta y nos hace la misma y nos formula la pregunta de por qué Baltasar Lobo es tan conocido y tan admirado en Venezuela. Lobo es un artista español de talla internacional, de desarrollo universal en general, con un asentamiento muy importante en su edad más adulta en Francia, y tuvo gran vínculo con Venezuela también. La participación de Baltasar Lobo en los círculos venezolanos que fueron a París después de la Segunda Guerra Mundial, los círculos artísticos venezolanos, pintores y escultores, Alejandro Otero, Pascual Navarro, Mateo Manaure y los esposos Barrios, Armando y Reina Barrios, participaban en las tertulias que organizaba Fina Gómez. Fina Gómez era una venezolana radicada en París, en la avenida Jules Mondel, y su casa era el sitio de reunión de estos circuitos artísticos e intelectuales venezolanos con franceses, y en eso estaba invitado Baltasar Lobo. La presencia de la obra de Lobo en Venezuela, la importancia que tuvo nuestro país en el desarrollo, afinamiento y despliegue final del tema de la maternidad, del paso de las formas reales a las formas orgánicas, geométricas de la figura humana, se logró gracias a los trabajos que él realizó para Venezuela. En 1989 tuve el gran agrado de conocer a Baltasar Lobo y a su esposa Mercedes en su taller en París. Fue un encuentro muy especial, muy cálido, pero al mismo tiempo muy sobrio, muy austero como era Lobo. Para comenzar, no quiso que yo sacara la grabadora, es decir, tuve que tomar todas las notas de la conversación, lo esencial, a mano. Me decía que las palabras son inciertas, que las palabras no dan toda la seguridad que puede dar, por ejemplo, una forma escultórica cuando ya el artista considera que está terminada, lograda. Lobo había nacido en 1910 en Zamora, en España, y al igual que muchos artistas españoles, pronto debió emigrar a Francia debido a la guerra. De niño jugaba con el barro, hacía pequeñas formas de barro, o dibujaba a sus amigos, hacía pequeños retratos cuando tenía 10, 11 años, y un poco más grande también, hizo figuras religiosas que me decía que algunas de ellas todavía estaban en las iglesias. Y él ayudaba a su padre haciendo instrumentos de madera. Es decir, que desde muy pequeño Lobo tuvo el contacto con los elementos del campo, con los elementos de la labranza. Y realmente comenzó a desarrollar el núcleo importante de su trabajo en París con la presencia y la fuerza, el impulso que llevaba el arte moderno, el desarrollo del arte moderno en ese momento, con la cercanía a los grandes artistas de la modernidad, pero dentro de su evolución estaba en un punto donde no se había desarrollado plenamente. En 1953, por invitación de Carlos Raúl Villanueva, entra su maternidad a la ciudad universitaria de Caracas, que como saben es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Villanueva había conocido a Baltasar Lobo en París gracias a la familia de Héctor Poleo, el pintor venezolano, y según sus propias palabras, él quedó muy impresionado por la fuerza expresiva, la potencia y el talante emocional que vio en la obra de Lobo. Lo define como una obra conmovedora, llena de emoción y sobre todo algo muy hermoso, llena de gracia. Y allí comparte con grandes artistas modernos el espacio general de la ciudad universitaria. Fue su primera obra monumental. Saliendo de la Segunda Guerra Mundial, era casi imposible que un artista pudiera hacer una obra grande. La universidad dio esa posibilidad para muchísimos artistas.
Lord Leyé, Vasarely, Arp. Laurence Lobo, entonces eso fue muy importante y situó todo eso dentro del ámbito internacional. Lobo no hizo una obra especial para el proyecto, sino que Villanueva vio en su taller una maqueta de la maternidad y le pidió que la desarrollara. Esto supuso el cambio de escala. A partir de allí comenzó a brotar, a refinar la forma, casi a punto de la abstracción. Lobo expuso varias veces en el Museo de Bellas Artes en los años 50, en el 55, en el 58, en la Sala Mendoza en los años 60 y luego, a partir de los años 90, ha expuesto varias veces en este espacio de la Galería Freites. En el transcurso de estos movimientos de difusión, Sofía Imber, que ya conocía a Lobo, conocía su obra, se interesó en hacer una gran retrospectiva de Baltasar Lobo en el Museo de Arte Contemporáneo. Juntos nos encargamos de seleccionar las obras, traerlas al país. Una exposición muy visitada, fue un éxito enorme, eso contribuyó muchísimo al conocimiento aún más de la obra del artista en Venezuela. La presencia de Lobo en las colecciones públicas venezolanas es fundamental. Y yo creo que acá en Venezuela es uno de los espacios donde su obra se encuentra mejor representada institucionalmente. El Museo de Bellas Artes tiene 4 obras, pertenecen a la colección desde los años 50, desde el 55, 57, cuando realizó sus primeras exposiciones, en el museo, y pertenecen al núcleo de fundadores del lenguaje moderno, de la modernidad, de un núcleo importantísimo que sostiene la colección del Museo de Bellas Artes de Caracas, porque allí se narra el proceso en general de construcción del arte moderno. Lobo es un artista a la vez figurativo y abstracto. Y es un abstracto moderno, pero hace una abstracción que es muy personal, muy particular. No se despoja nunca del todo de los seres de naturaleza, de los seres del mundo, de los seres humanos, de los cuerpos. En el Museo de Arte Contemporáneo hay 4 obras que abordan diferentes problemas. Está La mujer con cabeza de muerto desde el año 34, hasta obras mucho más sueltas, libres, unas formas más puras que son las formas finales, más abstractas. Se podría decir que Lobo y su escultura se parecen en esa serenidad, en esa sinceridad, en esa esencialidad de las formas que tienen sus esculturas. En cada una de las 2 colecciones, la obra de Lobo enriquece la lectura de los problemas básicos de la plástica del siglo XX. A partir del momento en el cual Lobo participa del proyecto de la Ciudad Universitaria, produce una serie de piezas que permanecen en el patrimonio venezolano. Una de ellas es Estela, que se encuentra en un club Playa Azul en Naiguatá. Es una pieza con un ritmo, levanta realmente, tiene un movimiento, una simplicidad de forma, y que fue un privilegio tenerla en Venezuela porque se le vinculaba con el crecimiento institucional, urbano y de talante asociado a la modernidad. La obra de la maternidad también es una síntesis del cuerpo, es una síntesis abstracta y orgánica. Lo relevante, lo importante es cómo él logra producir dentro de un tema tan presente y tan clásico y tan tradicional en la historia del arte como es la figura humana, como es el desnudo. Él logra producir y articular un lenguaje que organice la representación clásica con el movimiento y la geometría y los cortes del cuerpo que planteaba y exigía un lenguaje moderno.
El otro aspecto importante de lo que significa Venezuela para la producción y difusión de la obra de Baltasar Lobo es su presencia en colecciones privadas y la importancia que tuvieron no solamente las exposiciones realizadas en los dos más importantes museos del país, sino a través de espacios privados como la Galería Freites. Yo conocí a Baltasar Lobo a través de Pina Gómez, que me lo presentó en el año 1979, y a partir de ese año empezamos a hacer una gran amistad y empecé a introducir y a promover la obra de Baltasar Lobo, al cual yo sentía mucha admiración ya desde muchacho, de joven, en Venezuela. Y sí, mi primera exposición la hicimos en el año 1981. Ha realizado cerca de 5 exposiciones individuales, más todo el apoyo internacional para itinerar exposiciones en España, para organizar su presencia en otros países como Estados Unidos. En 1986, Baltasar Lobo me nombra su representante universal para la difusión y me tocó a mí entonces encabezar todos los proyectos de difusión internacional que se llevaron a cabo. Desde la Galería Freites se han apoyado publicaciones fuera de las exposiciones. Se está a punto de publicar un catálogo razonado muy completo de la obra de Lobo, de manera que eso contribuye al valor que tiene nuestro país dentro de la proyección y difusión de este artista y la importancia también que Baltasar Lobo tuvo para nuestra formación y la dotación de patrimonio artístico en Venezuela. Como los grandes artistas fundadores de la modernidad, Baltasar Lobo influye en la visión de lo contemporáneo, en el desarrollo posterior de la escultura y la comprensión de la forma y el cuerpo humano. La forma es inigualable, es una cosa con una característica muy personal, de una gran sutileza, de una gran fortaleza, que contrasta un poco esa fortaleza grande con la sencillez que era el artista. Era un artista muy sencillo, extremadamente sencillo, solamente dedicado a su obra, a su proyecto, a su trabajo. Nos hace mirar al futuro del arte y a la presencia del trabajo con el cuerpo como un proceso y como un espacio de esperanza en la creación. Quiero cerrar esta conversación con ustedes citando algo que me dijo Lobo casi al final de la entrevista que tuvimos ese día. Me decía: no he sabido hacer nunca nada bien y eso me ha salvado. Así puedes hacer lo que sientes, cuando no hay 50.000 que hacen lo mismo. Yo tengo esa suerte, pero eso lo he pensado después.